Bueno, buenas noches. Nos avisan si ya se está viendo. Nos pueden mandar por el chat si ya estamos en vivo. Vamos a pedir ahí que si podés apagar ese sonido, así no nos confunde, por favor. Buenas noches. Nos avisan si ya... Bien, bueno, ahora sí. Tardábamos ahí unos minutos, estaban esperando que arranquemos porque había problemas técnicos, como siempre suceden las cosas en vivo, pero bueno, ahora sí, finalmente, hoy queríamos hacer sí o sí el programa en vivo porque tenemos un tema que es de mucho interés, que es la huelga docente en Neuquén. Como verán, hoy somos varios, estamos como siempre con Ramón. ¿Cómo andás, Ramón? Estamos con Jorge de Zapala, un compañero Jorge Casela, también histórico de Aten, y estamos con Hernán, que está desde Picún, así que de varias partes de la provincia, y vamos a abordar esta huelga docente que alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la novedad que haya una huelga? Cuando mandamos la invitación nos decían, ¿cuál es la novedad que haya una huelga docente en Neuquén? Porque siempre tenemos huelgas, huelgas extensas, huelgas muy duras, hemos casi todos los años, digamos, afrontamos una huelga por salario. Bueno, pero esta huelga tiene, como todas, su particularidad y es una huelga que comenzó a esta altura del año porque hubo una decisión política del gobierno provincial, el gobierno de Figueroa, de atacar los derechos de la docencia neuquina con una ley que, si bien fue impulsada por otro sector político, fue avalada por el gobierno y votada por el gobierno y reafirmada además, que es la ley 3447, que es la ley del presentismo. ¿Qué es esto? Es una suma extra de plata de un 15% que le agregan al sueldo y que te lo pagan si no haces paro, si no te enfermas, etcétera, etcétera. Esto ya es conocido porque en varias provincias ya existía. Recordamos que uno de los primeros que las puso fue Néstor Kirchner en Santa Cruz. Está, qué sé yo, en Mendoza, que se llama Item Aula, está ahora en Santa Fe. Bueno, la verdad es que la mayoría de las provincias ya lo tienen y una forma de atacar directamente el derecho a huelga. eh, por supuesto, digamos que también afecta a otros derechos laborales. Y bueno, se ha convertido en una huelga que lleva más de 6 semanas. Vamos a entrar en la séptima semana con más de 20 días de paro, que han sido paros de 48, de 72, y que ha tomado una fuerza muy fuerte porque tiene mucha masividad en el acatamiento del paro, mucha participación, también tiene que ver con una situación política más general. Recordemos que en el país hay intentos fuertes de resistencia a las medidas del gobierno de Milei. Esto está en el marco de la esencialidad, que es un tema que tomamos en otros programas. Y bueno, queríamos contarle de primera mano y les decimos si quieren después ir mandando preguntas, las vamos compartiendo hasta acá. Eso es para que ustedes tengan, digamos, un marco general de en qué se da, en qué situación se da esta huelga. Es unas huelgas que es de un sindicato único, que es el sindicato de ATEM, pero aislada del resto de los trabajadores estatales, porque justamente hay una política de las direcciones sindicales, tanto de la CTA como de otras, qué sé yo, SEJUN, los trabajadores judiciales, otros trabajadores, de no unificar esta gran resistencia que se está llevando adelante y que algunos me decían, me huele a 97, ¿no? Porque estamos pidiendo la derogación de una ley, es fuertemente política, eh, y por eso es una huelga que estamos llevando adelante los trabajadores de la educación. Así que, sin más, si les parece, le voy a dar la palabra a Jorge primero, para que pueda contar, digamos, qué impresiones tiene él particulares de esta huelga, cómo se está viendo en Zapala, para contarles a todos. Zapala es una localidad que queda, dicen el interior, pero vamos a decir, casi en la cordillera de la provincia, es una seccional muy importante también, así que le vamos a dar 6, 7 minutos a Jorge para que comente y después le damos la palabra a Hernán. ¿Cómo andas, Jorge? A ver si querés prender tu micrófono. Ahí Buenas está. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Hernán. Y bueno, al resto de los compañeros y compañeras no los conozco. Me presento, soy Jorge Casela. Ahí Angélica me trató de viejo porque dijo militante histórico y tiene razón. Yo estoy jubilado
¿sí? Hace 8 años. Y bueno, estuve 11 años, digamos, en la conducción de la seccional, ¿sí? Ahora cambió de color, después voy a hacer una breve referencia a eso. Un poco lo que decía Angélica, los compañeros y compañeras están como muy movilizados y muy involucrados en esta lucha. Quizás más de lo que lo estuvieron a principio de año. ¿Sí? Nosotros tuvimos un conflicto en febrero, en marzo y en abril, ¿sí? Que era por recomposición salarial. Y ahora los compañeros están más movilizados porque están más enojados que en marzo. Porque, digamos, este conflicto lo trajo el gobierno, lo generó en forma totalmente gratuita, ¿sí? No había absolutamente ninguna necesidad. Lo que siempre analizamos, ¿sí? En las asambleas y con nuestros compañeros, es que más o menos el ámbito de la docencia estaba, digamos, más o menos tranquilo, entre comillas, ¿sí? Porque nos habíamos resignado a estar trabajando luego de haber perdido una cuarta parte de nuestro salario, ¿sí? Porque, digamos, mediante una maniobra que llevaron, digamos, de conjunto el gobierno y la burocracia sindical que conduce el sindicato a nivel provincial, hicimos un arreglo por IPC para todo el año, pero sin que se nos reconozca la inflación de enero, que fue nada más ni nada menos que de un 25%. Entonces, arrancamos con la pérdida de una cuarta parte del poder adquisitivo de nuestro salario. Las escuelas, ¿sí? Con muchísimas deficiencias, a pesar de que desde el gobierno se jactan en forma permanente que la provincia tiene superávit, ese dinero que ingresa, ¿sí? De más, no se reinvierte en las escuelas y las escuelas, por ejemplo, ahora que tuvimos, digamos, inclemencias climáticas con nevadas y lluvias, se llueven por todos lados, se electrifican las paredes, faltan mobiliarios. Hay escuelas en donde los niños y las niñas tienen que ir a tomar clases en trailers porque no están superpobladas las escuelas, ya no dan abasto. Y además, partidas de refrigerio, partidas escolares que son, digamos, miserables, ¿sí? Hasta julio eran de 82 pesos por niño y niña por día. En agosto las aumentaron, pero fueron a 170 pesos, que igual es una miseria. Bueno, redondeo. Y a pesar de todo esto, las escuelas estaban funcionando. Y salen desde el gobierno, ¿sí? Un diputado del MPN, que es el partido que está gobernando la provincia desde hace 60 años, en las últimas elecciones aparentemente ganó el Rolo Figueroa, que aparentemente es de otro partido, pero surgió del riñón del MPN y tiene exactamente la misma política. Un diputado precisamente del MPN se descuelga, ¿sí? Con un proyecto de ley del presentismo, que es un ataque, digamos, directo a nuestras condiciones laborales. ¿Sí? Por un lado, limita, ¿sí? El derecho a huelga, porque muchos compañeros condicionados por esta situación del presentismo probablemente decidan no sumarse a una medida. Y además, en la versión original del proyecto, ¿sí? Que después se cambió porque era muy burdo, decía que si los compañeros y compañeras docentes suplentes faltaban, se quedaban sin trabajo, así directamente, ¿no? Nosotros conseguimos a través de la lucha, ustedes saben que Aten, o sea, en Neuquén gozamos de muchas conquistas que quizás no hay en otras provincias, todo producto de la lucha que hemos dado del sindicato. Titulares, interinos y suplentes tienen el mismo régimen de licencias, ¿no? El suplente a partir de los 4 meses en el cargo. Y bueno, la ley, el texto original decía que el suplente que faltaba se quedaba sin trabajo directamente, era una burrada. Entonces, bueno, esto indignó mucho a los compañeros y estamos sosteniendo esta lucha que ya lleva 6 semanas. En Zapala, en particular, quienes conducen desde hace 3 años o 2 años y medio la seccional
son, digamos, de la línea de Guagliardo, que sería, digamos, el sector kirchnerista, peronista del Celeste a nivel sindicato. nacional, ¿no? Celeste. Celeste a nivel nacional, ni más ni menos. Y, digamos, hicieron una política nefasta de desmovilización del sindicato, sin asambleas, sin cuerpo de delegados. Yo pertenezco a la agrupación turquesa y bueno, yo junto con una compañera de la agrupación turquesa, sí, la compañera Perla que no está presente, empezamos a principios del año pasado a insistir con la necesidad de que se cree el cuerpo de delegados. No nos dieron bolilla, empezamos a recorrer escuelas, conseguimos delegados en 19 de las 50 escuelas que hay en Zapala y alrededores, y fuimos con las planillas, no las quisieron reconocer, y como insistíamos, nos íbamos con los delegados y como sabían que íbamos a ir, nos cerraban el sindicato. Un día fuimos con Perla y llamaron a la policía para que nos eche, ¿no? Bueno, esto generó mucho malestar entre las bases, y en estas asambleas que se realizaron en el marco de este conflicto, los compañeros les empezaron a exigir urgente la conformación del cuerpo de delegados. Se terminó conformando, ¿sí?, por presión de las bases, y eso movilizó al sindicato. Prácticamente todas las escuelas de la localidad tienen delegados y delegadas electos. Es más, en este momento están reunidos, ¿sí? Porque nosotros ahora para la semana que viene tenemos 72 horas de paro, el miércoles marcha provincial, el jueves asamblea, pero el martes hay actividades locales. Entonces ahora están reunidos para definir cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante el martes de la semana que viene. Entonces tenemos, en este conflicto, más que en el de marzo, digo, a la seccional movilizada. Y eso es gracias, no me cabe ninguna duda, que a la conformación del cuerpo de delegados. Acá se da una situación muy particular que, si bien la Celeste conduce la seccional, también por medio de una tramoya, porque en las últimas elecciones fue un empate, pero bueno, decidieron desconocer el voto de uno de los compañeros del Frente Multicolor, ¿no?, que es el frente que integramos, lo desconocieron y se arrogaron haber ganado por un voto, ignorando el voto de uno de los compañeros nuestros. ¿A qué iba? Bueno, a pesar de que conduce la Celeste, los compañeros se siguen referenciando con nosotros. La última asamblea, por ejemplo, terminó 129-8, ¿sí?, la moción del Frente Multicolor, y eso se repite en cada una de las asambleas, porque los compañeros no son militantes, llegaron a la conducción sin ningún tipo de militancia previa, y combinan, hay una combinación que es terrible, que es la ignorancia con la soberbia. Y eso ha producido que, bueno, un rechazo muy grande del conjunto de los compañeros, y se siguen referenciando con nosotros. Bueno, ahí antes que finalice te iba a hacer esa corrección, que si bien formalmente dirige la burocracia sindical en Zapala, la dirección son ustedes. Me parece que eso es, digamos, eso es obvio, porque ustedes ganan todas las asambleas, y vemos una dirección formal por un lado y otra real, ¿no? Si te parece, Jorge, le pasamos la palabra a Hernán para que cuente cuál es la situación de Picún. Y acá preguntan si se están organizando para la marcha provincial del miércoles. Se ve que compañeros de Zapala, porque dice que en Junín denunciaban que no les habían querido poner micros. Sí, es real, eso es real. Así que si te parece, Jorge, le damos a Hernán para que haga su intervención. Listo, muchas gracias. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Hernán, noches. nos hablas desde Picún Leufú, que es una localidad que queda camino a Bariloche, para más o menos que lo ubiquen, a unos 167 de acá, ¿o me estoy equivocando? Más o menos. Un poco menos, sí. Un poco menos. Bueno, menos. Hernán, contanos ahí cómo viene la huelga y cómo la están viviendo, y también por qué hay tanta participación en Picún también, ¿no? Bien, bueno, Picún un poco tiene la particularidad de ser una localidad que siempre ha sido como un lugar de resistencia frente a las burocracias. Se ha mantenido históricamente, o bien bajo, hoy somos parte del Frente Multicolor, en otros casos como independiente, pero siempre ha sido
un bastión y una clara oposición a las burocracias que han conducido, cuando ha conducido el gremio, ¿no? Y eso se nota mucho porque, bueno, uno lo ve en los compañeros o las compañeras que hay una militancia y una conciencia que se ha generado a partir de diferentes compañeros que han estado sobre todo dirigiendo el gremio, en este caso, que, bueno, ha permitido establecer claramente, sin que uno tenga que decir demasiado honestamente, eh, cuáles son las ideas bases que uno tiene que tener en claro para participar en un gremio, ser antiburocrático, que sería como una condición que uno se puede plantear, pero bueno, esto surge de los compañeros, las compañeras, y bueno, eso es un gran logro que creo que tiene esta localidad, y bueno, eso se va dando en el tiempo. Obviamente que como pasa en el resto de la provincia, Picún no es la excepción, tiene ahora una suerte de recambio generacional por un lado, y también que en muchas provincias de nuestro país, sobre todo del noreste, diría fundamentalmente, y centro también, vienen muchos docentes a trabajar aquí porque, bueno, tienen mejores condiciones laborales, mejores salarios, entre comillas también esto, y bueno, eso provoca que muchos docentes estén llegando hace varios años a estas localidades y bueno, Picún también está recibiendo. Entonces esto ha producido también una suerte de renovación dentro de los compañeros que participan de las actividades que realizamos, y se van involucrando en conocer cómo funciona ATEN, que tiene esta lógica de ser un gremio único y que, bueno, a veces pasa mucho en las provincias esto de que son múltiples gremios, digamos, entonces obviamente que las medias tienen menor contundencia o hay uno o dos que dirigen y el resto está como más diluido en toda la cuestión sindical. Y en este caso tienes un gremio único y eso le da otra fuerza a la hora de tomar una medida. Y la otra cuestión, quizás también para quienes no conozcan, que ATEN se maneja por asambleas, esto es que las medidas que se presentan se debaten en asambleas con los compañeros y las compañeras y ahí se decide qué resolución tomar respecto a un conflicto determinado. Es decir, cada asamblea es una suma de votos que se suman a lo largo y ancho de toda la provincia, digamos, y ese es el resultante final, o sea, no es un voto individual, no es por localidad el voto, sino individual. Bueno, esto genera una gran participación de los compañeros, compañeras, como decía recién. Y en este momento, bueno, un poco en esta lógica que explico de la asamblea, quizás en otros lugares no se utiliza este mecanismo que creemos que es de lo más democrático que uno puede encontrar para organizar un sindicato. Entonces eso los compañeros a veces lo desconocen porque esperan la firma de alguien para resolver un problema. Entonces eso también los pone en otra posición o los lleva a darse cuenta que tienen que tomar otra actitud más activa, si le vale la palabra, para definir sus propios intereses, que no va a haber alguien, un burócrata, digamos, que te defina los intereses. Esas serían como las ideas que uno trata de transmitir de alguna manera a quienes van llegando a la localidad. Y en este contexto actual ha habido por suerte una gran movilización, igual que lo que decía Jorge anteriormente, acá pasa exactamente lo mismo, tenemos mucho más movilización hoy. Estamos teniendo un conflicto político, aunque luego se trasunta siempre en económico, los conflictos que tiene un gremio, pero en este caso es primariamente, digo, político, lo que decía un poco Angélica también hoy, porque bueno, se trata de una ley que provoca principalmente, sintéticamente también, como decía creo Jorge, el ataque a las licencias, las licencias laborales que atacan nuestras condiciones, justamente. Entonces, a diferencia de cuando pensamos en una huelga, por ejemplo, como fue a principio de año, que era por salario. Ahí el mecanismo es directamente cuando vamos a la paritaria y empiezan las mesas salariales y ahí, bueno, empiezan las tensiones, hasta que, bueno, se termina tomando alguna decisión, digamos, por mayoría y por asamblea para definir esta cuestión. Bueno, y la particularidad que tenemos es que tenemos una provincia muy movilizada, que es un conflicto muy grande, que como decían tiene 6 semanas, y que bueno, Picún por suerte tiene un alto grado de movilización en este momento, que en otro momento, honestamente, yo estoy particularmente en la conducción, este es el tercer año que estamos,
Y creo que es el año que más movilización tuvimos, hemos tenido otros conflictos, quizás no de tanta magnitud, pero hemos tenido otras situaciones de sobre todo salariales, de discusión y de movilizarnos, pero este año realmente ha sido muy fuerte y sobre todo ahora ha sido muy fuerte también. Y bueno, esta idea de que no es el salario a veces como el detonante directo lo que hace o provocan estas conciencias que podemos decir que hay en la provincia en términos generales, hacia movilizarse a cuando algo no entendemos que es claramente injusto y ataca a los trabajadores y trabajadores, ¿no? Por ese lado, Picún está muy movilizado, estamos participando en todas estas actividades que ahora, bueno, también vendrán la semana que viene. Por eso sería un poco como para comentar. Y bueno, que esta semana también participamos, así como para cerrar lo mío, de una marcha muy interesante, porque bueno, en este caso no participó la conducción provincial, fue una marcha de la multicolor y alguna otra conducción independiente. Y bueno, se logró una masividad impresionante, habrá salido, supongo, lo habrán visto en muchos medios. Cuando no tuvimos el apoyo de todas las seccionales, que hubo una discusión interna ahí por la cuestión de justamente las asambleas, cuando se vota y lo que se decide por asambleas, las seccionales acatamos lo que se decidió por asamblea. Bueno, acá hubo algunos conflictos internos porque muchas seccionales no quisieron tomar la mayoría, que en este caso fue una propuesta de la multicolor, y bueno, no la quisieron tomar y por eso terminamos movilizándonos a la ruta nuevamente después de muchos años a reclamar por todo este contexto. Bueno, bueno, gracias Hernán y lo que Nobleza Obliga, en lo que hacía mención Hernán, muy interesante también. Aten Centenario también estuvo en esa movilización, a pesar, digamos, que la conducción del TEP, que es la conducción celeste de acá, no participó, que es como un capítulo aparte. Quería, Ramón, preguntarte cómo lo ven allá y quería por ahí que puedas compartir con el resto de la audiencia una respuesta que nosotros tenemos, porque hay una acusación muy grande del gobierno, también los compañeros que están viendo por YouTube la transmisión, han visto un titular muy grande que dice, Aten, o sea, quieren gobernar la educación. Digamos, el sindicato quiere gobernar la educación. Y entonces nosotros decimos, sí, o sea, queremos gobernar la educación, sí, queremos discutir a fondo, o sea, nos parece que a esa pregunta no hay que escaparle, nos parece que no es una acusación, que sí, que la queremos gobernar y con el método más democrático, queremos discutir cuánto presupuesto, qué pasa con las escuelas privadas, queremos discutir qué se enseña, queremos discutir todo, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo están viendo ustedes este conflicto allá, que ya se nacionalizó porque salió en todos los medios, y cuál es nuestra respuesta, digamos, también como agrupación a este problema. Sí, buenas noches. Un saludo a todas las compañeras, compañeros que están participando. Una primera cuestión de esto que señalabas al principio, de que la huelga está aislada. La verdad que una huelga tan contundente, de tantos días, se puede sostener solamente si hay un respaldo de la familia, si hay un respaldo, aunque no convoquen a parar los otros sindicatos, solamente se puede mantener, especialmente en la educación, donde ustedes también recuerdo otras huelgas donde el gobierno ha tratado de organizar a los padres contra los trabajadores para tratar de romper la huelga, para dividirlos, para ganar la opinión pública. Evidentemente, si pueden sostener este conflicto con semejante grado de participación, porque no son paros domingueros, son paros activos, porque son con movilizaciones, con una gran participación, con asambleas muy masivas, por lo que vemos de lo que ustedes reportan de las asambleas, son asambleas muy masivas, hay una gran participación de los delegados y en general de los trabajadores, porque esto es una lucha muy viva. Entonces, los que van quedando aislados son las direcciones sindicales, que boicotean, que se borran, que de alguna manera trabajan para el gobierno. Pero ustedes se pueden sostener, esta es una impresión, ¿no? Ustedes se pueden sostener porque hay un apoyo en la comunidad. ¿Y por qué? Porque la lucha en este momento, los sectores que salen a la lucha están representando una bronca generalizada en las bases, una situación insoportable, una bronca por los aumentos de las tarifas, por el aumento de los alquileres, por la desocupación,
por la precarización laboral. Entonces, los sectores que salen a la lucha gozan de un apoyo popular porque están expresando esta necesidad de resistir, de enfrentar este desastre a los que nos están sometiendo. La segunda cuestión es esto que vos me preguntabas recién. Hay que decirle, sí, como vos decís, queremos gobernar la educación, no queremos que gobiernen las petroleras, no queremos que gobiernen las multinacionales, no queremos que la política educativa sea dictada por el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Queremos que una política educativa que esté al servicio de los trabajadores, que esté al servicio de los oprimidos, que realmente queremos una educación integral. Y en este sentido, luchamos por el presupuesto, somos los primeros que defendemos la escuela pública, la masividad de la escuela pública, estamos en contra de la privatización del sistema. Entonces, le decimos que sí, nosotros queremos gobernar el sistema educativo, queremos gobernar la educación porque representamos el interés de la mayoría. Y no queremos que las multinacionales, que los bancos tengan que opinen y decidan sobre la educación. Y recién el compañero Jorge planteó una cuestión interesante para pensar. ¿Qué necesidad tenían de hacerlo en este momento? Uno tiene que preguntarse por qué en este momento generar este conflicto. Y probablemente sea por hacer buena letra con el gobierno nacional, colocarse en esta onda de reforma laboral, de ataque a todos los derechos, de mostrarse que están dispuestos a ir a golpear, a disciplinar a los trabajadores, de arrancar sus derechos. Probablemente, como dice el compañero, de forma gratuita, es decir, porque este gobierno, si hay un gobierno que tiene recursos, que tiene financiación, es el gobierno de Neuquén. Es decir, ¿cuál es la necesidad de provocar este conflicto? Entonces, parece que tenemos que pensar en esto y y por eso es tan importante esto que también señalaba Hernán, la importancia de la participación, lo mismo que en Zapala, tantos compañeros organizándose en las escuelas, participando en las actividades, movilizándose. Esto es una referencia para todo el país. Esta es una referencia extraordinaria. Justamente este es el camino para fortalecer las luchas, que haya organización desde las bases, desde los lugares de trabajo y participación en las asambleas. Las asambleas es una parte viva, fundamental de la vida sindical. Podemos decir que donde no hay asamblea, donde no hay delegados, no hay sindicato. ¿Cómo hacen los trabajadores para tomar sus decisiones, para plantear sus reivindicaciones, para decidir sus luchas si no hay asambleas, si no hay una buena organización desde las bases? Esta es una cuestión esencial y nosotros siempre decimos en todos lados, hay que seguir el ejemplo de Neuquén. Es un ejemplo, Atenas ha dado un ejemplo de cómo se organiza democráticamente un gremio. Este es el recorrido que tenemos que tener en todos lados. Y me parece que este es un ejemplo y hay que difundirlo. Y es muy importante insistir sobre los otros gremios a que se solidaricen comparando, sumándose a las movilizaciones, sumándose a las campañas de difusión de la lucha de ustedes, porque esta lucha tiene que triunfar. Porque si Aten triunfa, si logra hacer retroceder al gobierno, es un triunfo de todos los trabajadores. Porque la reforma laboral va contra todos. Tiene esta forma en Neuquén, en el sindicato, pero es parte de este ataque a los derechos laborales en todo el país. Bien, recién preguntaba un compañero de Bolivia cuál es el pliego que estamos llevando adelante y el primer punto es la derogación de esta ley que ataca, que es una reforma laboral. Y creo que para los compañeros docentes que se han conectado, la pregunta es cómo seguimos, porque por supuesto hay una gran preocupación, porque algo que nos ha pasado en otras huelgas, que quizás los que están atravesando su primera experiencia no recuerdan, llega un momento en que la conducción de Aten dice hasta acá y se borra y empieza a boicotear. Yo recordaba el 2007 cuando ni para leña teníamos y teníamos que juntar plata entre todos para comprar leña en el puente y así una cantidad de veces que cuando llega, digamos, la primera propuesta del gobierno, la dirección impulsa a aceptarlo,
como la base lo rechaza la aceptación, ellos siguen, digamos, pero casi de una manera muy formal, no se ponen al frente de la huelga. Entonces, primer punto, para que no haya pánico, no es la primera vez que esto sucede, digamos, ya tenemos muchas experiencias, y Jorge, que decía recién la cantidad de años que tiene, sabe de cuántas luchas se han borrado y que hemos tenido que sostener. Y en segundo punto, toda esta salida que ha hecho la conducción por los medios públicos a atacar a la conducción, a la oposición abiertamente, si bien los compañeros de base dicen no hay que meterse en eso porque, digamos, eso nos debilita frente al gobierno y entendemos que está muy bien, nosotros entendemos que hay razones muy profundas para que la conducción haga eso y que tiene que ver con que ataca conjuntamente con el gobierno, ataca el órgano fundamental que es la Asamblea. O sea, no es algo perdido, no es algo que no está pensado, no es algo de, qué sé yo, de algo que uno puede decir de una persona, de un loco que se le escapa y dice eso. Estar 10 minutos por el medio de mayor masividad de la provincia hablando contra las asambleas tiene una intencionalidad y tiene que ver con que primero intentaron dividir la asamblea de Capital en 2 distritos, no pudieron. Muchas veces en otras huelgas, y Jorge también puede contar, han votado un secretario general un voto, ignorando directamente el voto de las asambleas. Entonces entendemos que esta huelga, además, y esto va en respuesta al pliego, de ser contra la reforma laboral, también es en defensa del sindicato democrático, ¿no? Le pregunto a Hernán y a Jorge qué piensan sobre esta reflexión. Hablo yo primero, rapidito. Dale. Me quedé con algo que dijo el compañero, que no recuerdo su nombre, que intervino recién. Ramón. Lo que hablaba del respaldo de la comunidad. Por ahí hay que hacer medio como una aclaración que ese respaldo, digamos, es 50 y 50. O sea, hay una parte de la comunidad que nos respalda y hay otra parte de la comunidad que nos presiona para que volvamos. Porque todas estas leyes y estos ataques vienen sustentados con una enorme campaña de desprestigio y de desprecio hacia la labor docente, ¿sí? El primer paso es desprestigiarnos. Todos los medios, digamos, más consumidos acá en la provincia son afines al gobierno. El proyecto de ley del presentismo, en la fundamentación decía que el presentismo lo iban a cobrar los docentes que demuestren compromiso y estar capacitados para llevar adelante la labor docente. De eso se desprende que los que no cobran el presentismo porque no tienen compromiso y que no están capacitados. El otro día, Domínguez, que es este señor del MPN que armó el proyecto, en una reunión de la legislatura el miércoles o el jueves, dijo que primero que los docentes que hacían paro violaban los derechos de los niños y niñas y que no merecían ser llamados personas, y que si dejaban el sindicato en manos de ATEN, los chicos y las chicas iban a salir de las escuelas con un morral, una foto del Che Guevara y de Maduro y hablando con la E. Digo, esto es lo más burdo, pero la campaña de desprestigio. Y después, bueno, yo en un momento dije, eso es gratuito, ¿no? Como que no tiene sentido, pero en realidad sí que tiene un sentido. El sector más confrontativo con el gobierno del MPN acá en la provincia ha sido siempre ATEN. El principal opositor a los gobiernos de turno hemos sido nosotros. Y entonces esto del presentismo, la intención es doblegarnos, limitar nuestra capacidad de reacción frente a los avances de la política de ajuste y de entrega de nuestros recursos. La idea es disciplinarnos. Por eso yo siempre digo que este conflicto excede lo del presentismo. Si pasa el presentismo, después se vienen por un montón de otras cosas. Y la intención última es ponernos de rodillas, por decirlo de alguna manera. Bien, gracias, con respecto a las luchas, termino, me acuerdo hablando en el año 2013 conducíamos la provincia como FURA, ¿no? Como un frente que se había armado. Y la línea de la Celeste, y nos involucramos en un conflicto que duró prácticamente 2 meses, abandonó la lucha. Nosotros conducíamos en 11 seccionales y ellos en 10, y a lo último ni siquiera iban a los plenarios. Hubo plenarios que no pudimos hacer porque no teníamos quórum, y había seccionales donde la Celeste llamaba a los compañeros a ir a trabajar boicoteando lo que se había resuelto en los plenarios.
Sí, sacaron el eslogan, la escuela se defiende en las aulas, una cosa así, y no sostenían las medidas de fuerza. 2013, si hablamos, digamos, de un momento en que la Celeste abandonó el barco. Así es. Y así como mil de anécdotas tendríamos para contar de cuántas veces, digamos, o sea, esta no es la primera vez que lo hacen. Hernán, gracias Jorge. Hernán, unos minutos para... ¿Puedes prender ahí tu micrófono? Sí, bueno, un poco también de lo que venían conversando. Vería una nota que salía hoy para explicar un poco toda esta cuestión de la lucha y de cómo se sigue consolidando y por qué se ha podido sostener todos estos 6 meses, un poco que hablaban un poco antes. Justamente, y volviendo a esto que tratábamos de explicar de la asamblea, ¿no? De cómo funciona TEN y sus métodos asamblearios. Hoy salió una nota en la mañana de Neuquén, donde planteaban, me pareció como primera idea contradictoria de por sí, que si las asambleas se volvían autoritarias. O sea, decían, no puede haber nunca una asamblea que se pueda volver autoritaria. O sea, salvo que haya un método coercitivo, pero cosa que no pasa ni cosa parecida en las asambleas TEN, cualquiera puede ir a presenciar, es más, no es que sean algo cerrado. Entonces, el método asambleario, evidentemente que es el más democrático, y que entiendo por de donde venía, que esto creo que lo dije recién del diario LM, la mañana no que acá, que viene en la línea justamente de ver que no nos pueden disciplinar, de que no nos pueden controlar, porque la asamblea es lo que finalmente hace que nos movilicemos o que no nos movilicemos, llegado el caso, en función de lo que entienda cada asamblea y los debates que se dan dentro de las mismas. Entonces, esta idea de que la asamblea es autoritaria ya es como la última explicación que buscan encontrar por esta idea que también un poco decía Jorge, de que ATEN está dirigiendo la educación, y como también decía Angélica, estaba buena la idea, queremos dirigir la educación, pero no en los términos que está planteado por este personaje de la legislatura, sino en los términos justamente asamblearios, colectivos, de mayorías y demás, en que pensamos que esta educación se debe desarrollar, y por eso sí defendemos tanto el sistema asambleario, más allá de todos los conflictos que estamos teniendo, que también hay un momento que también tenemos de cierto vaciamiento hacia las medidas de parte de la conducción provincial, porque ha perdido las últimas 2 asambleas, digamos, y un plenario incluso lo suspendieron de forma, tendríamos que decir, autoritaria, que fue previa a la mesa que tuvimos de negociación, y ahora la última media también volvieron a perder en las asambleas las medidas de continuar con el plan de lucha, porque en un momento, sobre todo después de la primera, con la única mesa que tuvimos hasta el momento, era terminar con el conflicto ahora. Eso no ocurrió, entonces ahí vino obviamente gran parte de todo esto. Y como para cerrar lo mío, me quedaba pensando un poco lo que decía recién Ramón, que dentro de las explicaciones, y también Jorge, que respecto de la situación de por qué surge ahora se pone el foco en esto, también creo que hay algo que también que es muy importante y que también creo que es un foco de distracción toda esta discusión, que es el tema de la infraestructura, que un poco se nombró. Es muy grave la situación de infraestructura en esta provincia. Hay colegios que se caen a pedazos, pero literalmente todos los días uno busca en las redes de las diferentes seccionales de la provincia, salen imágenes, colegios que se llueven, rotos, que se incendian, que se rompen. O sea, bueno, acá tenemos nosotros ahora un conflicto que ayer salió una nota de un colegio acá de una localidad cercana, que querían los padres que afirmaban de salir a cortar las rutas. Bueno, realmente la situación es gravísima en lo que es infraestructura. Bueno, partidas ni hablemos, que son de 120 pesos. Bueno, esa situación también yo creo que eclipsa, digamos, todo este debate del presentismo y toda esta discusión, eclipsa también la cuestión de infraestructura y partidas, que es otro de los reclamos muy fuertes que hay dentro de todo este pliego. Bueno, son creo que las 2 aristas de este conflicto, la cuestión de infraestructura, insisto, y partidas, y la cuestión de alguna manera domesticar a TEN o disciplinar a TEN, ¿no? Sí, creo que nosotros no tenemos en ningún momento que olvidar en qué provincia estamos, en una provincia, digamos, que tiene una producción petrolera muy importante y que se necesita garantizar esa seguridad jurídica que necesitan las empresas. O sea, recordemos que también acaban de votar el RIGI, es decir, estamos en un contexto en el cual precisan que no haya ningún tipo de rebelión. Y recordemos, hasta hace muy poco estuvo la rebelión de los elefantes, que fue una rebelión muy importante. Y tomo esto que decía Ramón en relación a la comunidad, que creo que es un punto muy interesante. Nosotros hicimos, les cuento a los compañeros que están conectados, hicimos varias actividades en las ferias, en varios lugares públicos,
y por supuesto, hay un papá, una mamá enojada porque no tiene clases, pero la mayoría de la gente lo recibe y cuando empezamos a conversar te empieza a contar que no llega a fin de mes, que las tarifas son impagables, digamos, empiezan a, digamos, a contar cómo están sufriendo también este tremendo ajuste, porque la verdad, y es lo que nosotros planteamos, así como Milei no resolvió ninguno de los problemas de los trabajadores, sino que los agravó, lo mismo pasa en esta provincia, o sea, los trabajadores que no tienen sueldo petrolero la están pasando muy mal, no hay un plan público de obra de vivienda, no hay un plan público de escuelas ni de hospitales, para nada, y no olvidemos tampoco que tenemos un 13,9% solamente de la matrícula privada, que por ejemplo, provincia de Buenos Aires está 50%, entonces quieren llevar a la situación de los trabajadores de la educación a los trabajadores, digamos, de las escuelas públicas a las escuelas privadas. Preguntaban recién qué pasaba si el conflicto tenía, digamos, incidencia en Buenos Aires. Le vamos a pasar ahora a Ramón para que haga un cierre, porque ya, digamos, estamos cerrando el programa, pero uno de los puntos fundamentales que también queríamos para el programa de hoy es que llamarlos a que todos y todas tomen la campaña por el fondo de huelga de Neuquén. Hemos hecho una carta pública donde ponemos un número para que hagan, y decimos 1.000 pesos por trabajador. Sabemos que 1.000 pesos no es mucho, pero necesitamos ese apoyo porque es posible que el lugar por donde quiera quebrar la huelga el gobierno sea por los descuentos. Recién un compañero preguntaba ahí por los descuentos del 2013. La verdad es que todos los trabajadores de ATEN tienen que saber que siempre la burocracia sindical quiso aceptar en la primera o en la segunda oferta del gobierno. Y si se consiguió más, siempre fue por lo que la oposición sostuvo la lucha. Entonces, tengamos eso presente porque hay una campaña fuerte de la burocracia sindical que no solamente se está corriendo, sino que está diciendo que les descuenten todos y que se prendan fuego la oposición, ¿no? Pero bueno, sabemos que son funcionales al gobierno. Ramón, te dejo para que cierres. Sí, ATEN es una referencia, desde hace muchísimos años, ATEN es una referencia para los sindicatos docentes en todo el país, justamente por estas características tan particulares que tiene, este grado de organización, esto que vos decías al principio, de la cantidad de luchas, estas huelgas, largas huelgas, muy duras, y que eso se sostiene sobre la base de la democracia sindical, sobre las asambleas, sobre la organización del cuerpo de delegados. Esto, todos siguen con mucha atención lo que pasa en ATEN. Lamentablemente no es común este ejemplo de ATEN. Hay pocos sindicatos que se caracterizan por este trabajo de organización. Y es irreemplazable. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y me parece que un poco, como bien decía Jorge recién, esta campaña permanente de desprestigio contra el trabajo de los docentes, hay que revertirlo, y hay que trabajar, hay que ocupar gran parte del tiempo de la huelga, explicar por qué es la importancia de esta huelga, cómo los gobiernos están yendo contra todos los derechos y que por eso esta huelga tiene que triunfar. Y hay que apoyar la huelga y hay que sostenerla. Y a esos sindicatos, también a los sindicatos hay que exigirles que colaboren con el fondo de huelga, no solamente a los trabajadores. Dirigirse a las direcciones, los sindicatos tienen que aportar para defender esta lucha, porque es claro que el gobierno está en guerra contra los trabajadores. Entonces, hay que sostener esta lucha. Así que me parece muy importante, y me parece muy importante difundir permanentemente todo lo que está pasando en Neuquén, porque ustedes han visto, ya aparece desde hace unas cuantas semanas, está apareciendo en los medios nacionales la huelga en Neuquén, justamente por esta contundencia que tiene. Ahora, hay que fortalecerla, hay que tratar de ganar a las bases de otros sindicatos. Y esto que decían recién, la experiencia que hicieron con los elefantes, cómo lograron que se movilizara toda la comunidad, fue un ejemplo en ese sentido. Uh-huh. Lógicamente, le faltó para conquistar todo, pero lograron un grado de organización y de movilización y solidaridad, y dieron en el clavo cuando afectaron el circuito productivo. Es decir, generaron una situación de que pusieron al borde del colapso el abastecimiento petrolero. Entonces, eso obligó a reconsiderar
el conflicto. Entonces, tal vez todavía no da para avanzar en ese terreno, pero hay que trabajar porque la huelga esta tiene que triunfar y pondremos todo el esfuerzo para que esta huelga triunfe. Campaña. Bueno, un poco para recordar, esta semana próxima, además de las 72 horas, son los alegatos por el juicio de Aguada San Roque. Es el juicio del triple crimen laboral en el que murieron Mónica, Mariano y Nicolás. Es un hecho gravísimo, tiene que ver con el desmantelamiento de la escuela pública. Está Rubén y Sandra en Buenos Aires también, que murieron. Las escuelas son escuelas Cromañón, decimos nosotros, en cualquier momento puede ocurrir a otra persona. Entonces, este juicio, los alegatos son lunes y martes, y si bien no están los principales responsables políticos, también estaremos con nuestra presencia allí, y entendemos que es un crimen laboral, como tantos otros crímenes laborales. Así que es una huelga que digamos que tiene todos los condimentos, ¿no? La lucha por la infraestructura, la lucha por el presupuesto, la lucha por las condiciones laborales, y que se mezcla con que a la gente no le alcanza y esa bronca se va calentando y seguramente hace que también que la gente participe. Una docente me decía, no se olviden que no nos alcanza para el boleto del colectivo y no se olviden que no nos alcanza para el alquiler. Claro, son una suma de problemas y seguramente el resto de la sociedad que no tiene por dónde encauzar su lucha ve también reflejada en esta lucha de ATEN un poco de la bronca que está amasando abajo, ni hablar los jubilados que la están pasando tan mal, que ganan una miseria y que ni siquiera tienen a veces para comprar los medicamentos, ¿no? Así que les agradecemos mucho a Jorge y a Hernán que se hayan conectado hoy. Y antes de darle para que cierre a Ramón en 2 minutitos, les recordamos, si nos piden la campaña, 1.000 pesos, poné 1.000 pesos para el que triunfe la huelga de Neuquén, esta campaña, y de paso nos ayudan a difundir la huelga. Ramón, te doy para el cierre. Sí, no, antes del cierre, quería hacer un saludo a la compañera Edith Marinosi, que una dirigente histórica de los docentes de la dirección de la UMP en Capital, una compañera que fundó la agrupación 14 de marzo de educación, una compañera que está internada hace un par de días, y bueno, toda la fuerza para ella, ¿no? Le mandamos mucho Nehuen de acá, para que salga adelante. Sí, es una compañera muy, muy valiosa en la lucha docente desde los orígenes de CETERA, en la época de la dictadura. Así que un saludo para ella. Y creo que estamos viviendo una crisis terrible, ¿no? Como decimos, estamos viviendo una catástrofe social. Y tenemos que mantener la exigencia de que las direcciones sindicales estén a la altura de esta catástrofe social. Exigimos que paren, que organicen, que preparen el plan de lucha, que convoquen a los trabajadores a las asambleas, a plenarios, y si las direcciones no lo hacen, los trabajadores tomar en sus manos esta tarea, porque hay que organizar la resistencia para terminar con esta política que es de desastre, de catástrofe para la gran mayoría. Y mucha fuerza a los compañeros que no se desanimen, porque todo surge muy rápido, pero hace muy poco también estuvieron los elefantes, estuvo Misiones, claro. Digamos, hay luchas muy importantes, Córdoba tuvo unas movilizaciones enormes, así que el camino de la lucha está presente, y bueno, los llamamos a que tomen, le mandamos mucha fuerza a la compañera que está internada, y los llamamos a que tomen esta campaña para que se enteren de que hay una huelga en Neuquén, que los trabajadores de la educación están defendiendo sus derechos, que estamos arriesgando todo, como dice Ramón, son paros activos, y que tiene que triunfar, porque si nosotros triunfamos y si dejamos que no avancen, habrán triunfado y estarán en mejores condiciones todos los trabajadores. Veo ahí saludos desde Chubut a Juan, veo saludos desde Bolivia, veo a la compañera Natalia y un montón de compañeros conectados, así que, bueno, muchas fuerzas y esperamos que tomen nuestra campaña. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Ramón. Y buenas noches. Muy bien. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, saludos.